Hola amigos, este tutorial es sobre Orange Human Resource Management, el cual es un software libre de aplicación de administración de empresas y se utiliza para la gestión de recursos humanos de una organización. El programa Orange HRM proporciona muchas herramientas y muchas funciones, las cuales dependen del tipo de usuario que haya ingresado al sistema en Orange HRM. Existen tres tipos de usuarios. El primer usuario es administrador, el segundo usuario trabajador y tercer usuario supervisor. Bueno, ahora vamos a Orange HRM. Ingresamos nuestro usuario, nuestra contraseña y entramos al sitio. Cuando hayamos ingresado a Orange, este será el entorno, el cual contiene todas sus funciones agrupadas, sus botones que son conocidos como módulos. Y lo primero que se debe hacer es ingresar la información en los campos más importantes que se encuentran en el módulo administrador. Por ejemplo, en este módulo, el administrador del programa, que por lo general es el encargado de gestionar el recurso humano de la empresa, ingresa una serie de información que corresponde a diversa naturaleza y que se clasifica de acuerdo a cada una de las pestañas disponibles en el módulo. Toda la información que se ingresa y se configura en este módulo es usada en el módulo PIM. Ahora un ejemplo de organización. Dentro de esta pestaña se introduce información exclusivamente de la empresa dentro de la que se está usando el programa. En información general, existen ciertos campos donde se ingresan datos como el nombre de la organización, teléfono, dirección, email e incluso el número de identificación tributaria de la misma. Ahora, en ubicaciones, solo es necesario cuando la empresa tiene extensiones o sucursales diferentes. Ahora, en estructura, se coloca un diagrama que corresponde directamente a la gráfica de organización de la empresa, es decir, el organigrama. Esto contribuye a que a la hora de introducir los datos de los empleados, estos puedan ser clasificados y agrupados de manera más ordenada, de acuerdo a la unidad funcional a la que pertenece. Ahora nos vamos a puesto. En la pestaña Nombres de empleos se especifican los puestos establecidos dentro de la empresa para realizar funciones específicas, como por ejemplo un técnico en ventas, una secretaria, gerente. Además también se puede incluir una descripción del mismo. Categorías salariales. Permite establecer dentro de qué rango se encuentra el sueldo y salario que perciben los empleados por su trabajo. En estatus de empleo se define la situación laboral de los trabajadores. Por ejemplo, su contrato es de tiempo completo, medio tiempo, si es temporal o de cualquier otro tipo. Categorías de empleo. Se introducen las diversas clasificaciones de empleo que se requieren en la empresa, por ejemplo, ejecutivo, obrero o vendedor. En turnos de trabajo. Genera opciones que permiten establecer los turnos de trabajo y las horas requeridas para los mencionados turnos. También se pueden elegir qué empleados laboran dentro de cada una de estos. Ahora, en cualificaciones, a esta pestaña se utiliza para tener registro de las cualidades, aptitudes, conocimientos y formación académica de los empleados. Por ejemplo, si la empresa requiere que sus empleados del área de ventas sean dinámicos, introducen tal aptitud en la pestaña Aptitud. En formación se establecen los grados académicos como bachiller, universitario, licenciado, ingeniero, doctorado, con el objetivo de seleccionar después la formación académica que corresponde a cada empleado, al igual que la pestaña Idiomas. En licencias y permisos se introduce cualquier tipo de licencias y permisos que los empleados deben tener
o tienen y que pueden ser de uso para la empresa. Ahora en membresía. En esta pestaña se introduce cualquier tipo de membresía. Bien, ahora nos vamos a nacionalidades. Se seleccionan las nacionalidades de los empleos. Después nos vamos a usuario. Esta pestaña tiene una fundamental importancia, ya que desde esta se crean y administran los usuarios otorgados a cada uno de los empleados. El objetivo de usuarios es que los trabajadores tengan una cuenta en Orange HRM y así puedan modificar su información personal, marcar sus horas de entrada y de salida de la empresa, para el control de sus horas laborales y sus respectivos salarios y poder solicitar permisos. Ahora nos vamos a PIN, que significa módulo de información personal. Este módulo es quizá uno de los más fundamentales, ya que permite introducir todos los datos e información de cada uno de los empleados que laboran en la empresa. Además, contiene de forma muy ordenada toda la información ingresada y genera informes acerca de la misma y de las otras opciones. Nos vamos a configuración. Tal y como su nombre lo dice, se configuran algunos campos que desean estén disponibles en la información y registro de la misma, ya sean de los empleados como de los clientes de la empresa. También permite determinar las razones por las que el contrato laboral de un empleado finaliza, para que éste sea sacado del sistema cuando se establezca que ya no es parte de la empresa. Lo que es muy importante es que desde aquí se puede importar datos de los empleados desde un archivo externo, es decir, no es necesario que sea todo introducido de nuevo si ya se tiene una base de datos disponible de lo mismo. Ahora nos vamos a lista de empleos. Permite ver la lista de empleos introducidos en el sistema, el trabajo que desempeñan, su nombre completo, unidad a la que pertenecen y a su supervisor. Ahora nos vamos a agregar empleados. Esta pestaña permite crear lista de empleados de la empresa y al mismo tiempo asignarles un nombre de usuario para que accedan a Orange HRM, tal y como se mencionó en la opción usuario del módulo administrador. Una vez agregado un empleado, se puede modificar su información, incorporar datos más específicos, así como la información previamente establecida desde el módulo administrador, como el empleo. La pestaña Informe genera reportes resumida de la información de los empleados, donde se puede apreciar de manera comprensible y resumida todos los datos y registros que se han introducido. Esta opción es una herramienta administrativa, ya que permite tener información a la mano y tomar decisiones óptimas. Nos vamos al módulo Permiso. Este módulo, tal y como lo establece su nombre, contiene toda aquella información relacionada a los permisos que se otorgan a los empleados para faltar a sus labores ordinarias. Vamos a configurar. Esta opción permite configurar periodos de permisos, así como establecer los tipos de permisos que se pueden considerar a los empleados. Después en Workweek se define la semana laboral, es decir, durante qué días los trabajadores deben presentarse a la empresa, y también permite especificar si durante determinado día se trabajan tiempos completos o medio tiempo. Después días feriados. Este módulo, tal y como lo establece su nombre, contiene toda aquella información relacionada a los permisos que se otorgan a los empleados para faltar a sus labores ordinarias. Nos vamos a la carpeta Configurar. Esta opción permite configurar periodos de los permisos, así como establecer los tipos de permisos que se pueden conceder a los empleados. Después, en la semana laboral, es decir, durante qué días los trabajadores presentarse a la empresa, y también permite especificar si durante determinado día se trabajan los tiempos completos o medio tiempo. Días feriados.
Tiene la función de definir los días dentro del año laboral en los que los empleados tienen derecho a descanso, como por ejemplo Viernes Santo, Navidad, primer día del año. Luego nos vamos a lista de partida. Muestra una lista de permisos otorgados, de los que no fueron concedidos, de los que se encuentran aún en proceso de aprobación, los que fueron cancelados por los empleados y los horarios que se encuentran próximos. Esto se realiza al llenar los campos requeridos en formulario de búsqueda, donde también se pueden clasificar los resultados de acuerdo a condiciones aún más específicas, como la unidad funcional, las fechas determinadas, entre otros. Asignar permiso. Con esta opción el administrador o supervisor otorga permisos a los empleados con escribir el nombre del mismo, el tipo de permiso, las fechas en las que estará ausente y si desea un comentario acerca del permiso. En Orange HRM los permisos pueden asignarse para un mismo día con un mínimo de 15 minutos. Luego nos vamos al módulo tiempo. Dentro de este módulo se encuentran opciones donde se pueden observar los registros de los empleados, ya sea de sus horas trabajadas o de los días en que se han asistido a la empresa y a los que se han ausentado. Además, se puede generar reportes que reflejan toda la información mencionada con anterioridad. Dentro de este módulo se encuentran opciones donde se pueden observar los registros de los empleados, ya sea de sus horas trabajadas o de los días en que han asistido a la empresa y en los que se han ausentado. Además, se pueden generar reportes que reflejan toda la información mencionada con anterioridad. Luego vamos a la carpeta hoja de tiempo. Desde esta opción es posible seleccionar el nombre de un empleado y ver el tiempo o las horas que ha trabajado durante determinado periodo. Luego la carpeta asistencia. Se selecciona el nombre de cualquier empleado y se observan sus registros de asistencia de determinada fecha. Luego la opción configurar. Se configuran algunas especificaciones acerca de los permisos que tienen los empleados de sus nombres de usuario a la hora de ingresar a Orange HRM. Por ejemplo, se pueden modificar sus entradas, salidas, o si los supervisores pueden ver, crear, modificar y borrar los registros. Luego vamos a Level List. Luego en la carpeta reportes se puede generar reportes de cómo van avanzando los proyectos ya previamente especificados en el módulo administrador y las horas trabajadas en total dentro del proyecto. También es posible obtener reportes de los empleados y de sus horas trabajadas en cada uno de los proyectos durante fechas específicas. Luego nos pasamos al módulo beneficios. Luego nos vamos a reportes. Se puede generar reportes de cómo van avanzando los proyectos ya previamente especificados en el módulo administrador y las horas trabajadas en total dentro del proyecto. También es posible obtener reportes de los empleados y de sus horas trabajadas en cada uno de los proyectos durante fechas específicas. Luego nos vamos al módulo de reclutamiento. Bueno, este módulo consiste que se utiliza para el proceso de reclutamiento y selección del personal, ya que permite establecer y definir todas aquellas vacantes de puestos disponibles en la empresa y se pueden seleccionar los respectivos candidatos a las vacantes a través del ingreso de los datos de estos. Luego tenemos las carpetas de candidatos. Desde acá se ingresan los datos de candidatos para cada una de las vacantes disponibles y se les va dando seguimiento al proceso de reclutamiento, ya que permite programar futuras entrevistas, aceptar o rechazar un candidato. Tenemos luego la carpeta de vacantes.
Esta opción permite especificar las vacantes disponibles. Además, es el encargado de llevar a cabo todo el proceso de selección. Bien, ahora nos vamos al módulo de rendimiento o desempeño. Desde este módulo se definen todos aquellos indicadores claves que se pueden utilizar para medir el rendimiento y desempeño de los empleados. Bien, esto ha sido todo sobre Oracle HRM. Mencioné los módulos más importantes y sus carpetas. Espero les haya servido. Gracias por la atención prestada.